Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Gracias por la presentación y bueno, siempre es un gusto estar aquí y colaborar con la Fundación de Amigos del Prado. En Factum, en realidad, trabajamos con el Prado bastante a menudo. Tenemos el privilegio de compartir con ellos algunos proyectos, ¿no?, a lo largo de la historia reciente de Factum. Voy a hablar de procesos digitales y materiales que se utilizan para la creación artística contemporánea y, en concreto, voy a hacerlo a través de proyectos recientes de Factum en los cuales estamos usando estos ingredientes que están ahora mismo en el título, ¿no? Luz, forma y textura es parte de los parámetros con los que trabajamos día a día y entonces quería mostrar un poco cuál es nuestra aproximación a esta idea de transformaciones y mediaciones materiales y digitales. Factum Arte, como acaban de explicar, es un estudio en Madrid dedicado a la producción de obras de arte para artistas contemporáneos. Se ha calificado muchas veces como el patio de recreo, ¿no?, o el patio de juegos de los artistas, ¿no?, porque la colaboración que tenemos con ellos es muy experimental, de diversión en los procesos, y esto yo creo que acaba notándose en el resultado de los trabajos. En paralelo, la Fundación Factum se dedica a aplicar todo lo que sabemos de tecnología digital, pero en concreto para trabajos de conservación de patrimonio. En este caso, no hacemos ningún tipo de tareas de restauración, nunca tocamos la obra original, sino que utilizamos tecnología digital para documentar el estado de conservación de las obras y contribuir con ello a su preservación. El director y fundador de Factum es Adam Lowe, él es artista y lo que ha hecho es rodearse de un grupo muy heterogéneo de profesionales en los talleres aquí en Madrid, compuesto de técnicos, arquitectos, ingenieros, programadores de software, etcétera, y también de gente que trabaja con sus manos, artistas, escultores, pintores, doradores, ¿no? Este grupo realmente multidisciplinar es el que hace que no haya realmente compartimentos estancos, no hay departamentos ajenos entre sí dentro de Factum. Estas son algunas imágenes de nuestros talleres en Madrid y se puede ver que realmente trabajos de contemporáneo y trabajos de conservación artística están completamente interrelacionados y de alguna forma se contaminan entre sí, ¿no? El trabajo con los artistas es muy diverso y la aproximación que hacemos a sus proyectos puede venir de diferentes direcciones. A veces los artistas simplemente dan un paseo por nuestros talleres, dialogan con nosotros y les enseñamos lo que es posible hacer con la tecnología actual y a partir de estas conversaciones es cuando surgen las ideas para los proyectos. En otros casos son ideas mucho más claras, es decir, el artista puede tener una idea perfectamente precisa de lo que quiere conseguir y nosotros le damos la solución técnica para llevarlo a cabo. Hemos trabajado con el artista Anish Kapoor desde hace mucho tiempo, casi es uno de los primeros artistas con los que empezamos a producir arte y hemos hecho trabajos con él y con su estudio un poco con estas dos maneras de enfocarlo. Por un lado, trabajos en los cuales el artista tenía muy claro exactamente lo que quería conseguir, como esta serie de los platos o los discos compuestos de unos polígonos que debían ir montados de manera muy precisa. Entonces nosotros nos buscamos la manera de conseguir el resultado que quiere el artista. Siempre es mediante la combinación de técnicas digitales con técnicas artesanales más tradicionales. El trabajo con los discos de Kapoor básicamente consiste en preparar junto con su estudio en Londres el conjunto de modelos 3D y planos necesarios para el despiece. Las piezas, que son polígonos o son pequeñas teselas de acero inoxidable pulido, se encargan en este caso en Japón, y lo que hacemos en nuestro estudio es el ensamblaje de la manera más precisa posible, como veis en estas imágenes, montado en una especie de molde boca abajo, de manera que estas piezas se van montando desde el centro hacia el exterior en espiral hasta que se completa, en este caso, la forma como de sector de esfera que está buscando el artista. El resultado es una forma como esta en la cual el juego con la luz es esencial y para que funcione cada uno de los elementos, cada uno de los
de las teselas individuales debe estar perfectamente dispuesta y no debe haber ningún tipo de elemento que distraiga del efecto que busca el artista producir con esta obra. Hablábamos de luz, forma y textura. En este caso, para ese trabajo, obviamente se trata de dar con la forma exacta para que el juego con la luz sea el que está buscando, ¿no? Somos ejecutores para ese tipo de trabajo, somos los que fabrican, los que materializan una idea, ¿no? Con el paso de los años hemos ido especializándonos en diferentes tipos de despieces, de patrones, de manera que lo que empezó siendo pues, una serie de hexágonos iguales o regulares, con el tiempo hemos ido probando diferentes patrones, triangulares, más orgánicos, pues bueno, diferentes pruebas, siempre en un diálogo constante con el estudio del artista, hasta el punto que para este tipo de trabajos el artista ya no debe supervisar en persona, ya no viene a Madrid para supervisar los trabajos. Se ha creado un vínculo de confianza en el cual ya es consciente de la calidad que puede esperar de este tipo de trabajos, ¿no? Este tipo de montajes y ensamblajes de precisión se realiza por un equipo muy especializado en Factum Arte, que trabaja, entre otros proyectos, para este tipo de obras de Anish Kapoor desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también, como comentaba al principio, existen otro tipo de trabajos en los cuales el resultado final no está tan definido previamente por el artista, sino que es más bien la materialización de un proceso lo que está buscando. Esta es la impresora de cemento que creamos precisamente para realizar una serie de obras también para Kapoor. Se trata de una especie de impresora 3D que permite materializar espacialmente una serie de formas a través de cemento líquido que, en el momento en que se van depositando siguiendo una forma predefinida, mediante un archivo en CAD, se van apilando una serie de capas siguiendo un recorrido predefinido por ordenador, y lo que se produce es un efecto muy interesante porque nunca se sabe cuál va a ser el resultado de cada una de estas obras. Lo que se sabe es el recorrido que se ha marcado digitalmente, en este caso para la impresora 3D, que básicamente lo que está haciendo es pues, impulsar cemento líquido a través de una manguera siguiendo unas coordenadas X y Z, ¿no? Lo curioso de este tipo de obras es que al final se produce un equilibrio bastante inestable entre la forma predefinida y la propia entropía del material. Es decir, el propio carácter fluido del cemento lo que hace es que la forma se va rompiendo en el proceso, se van creando colapsos que a lo mejor se van corrigiendo en el proceso de montaje y que a lo mejor ellos mismos se van readaptando a su propio proceso de creación. Esta es una imagen de Adam Lowe con una de las primeras impresoras de cemento que creamos con el objetivo de crear toda esta serie de formas para el artista Kapoor, en las cuales pues, ya no se trata de una forma definida, como digo, ¿no? Sino es más bien un juego de texturas, es más bien un acabado completamente orgánico en el cual queda en evidencia lo frágil, ¿no? O lo inestable que es muchas veces el material con el que se trabaja. Entonces, estos son dos ejemplos de maneras muy diferentes de trabajar con un mismo artista. La mayor parte de nuestros trabajos, y en realidad de toda la actividad de Factum, no solo de Factum Arte, sino de la Fundación, depende del hecho de que utilizamos tecnología generalmente creada por nosotros, o al menos adaptada por nosotros, si lo que existe en el mercado no nos satisface para lo que queremos conseguir. La impresora de cemento, esta especie de impresora 3D, es un desarrollo nuestro, pero también otro tipo de creaciones, como por ejemplo una impresora plana desarrollada a partir de componentes de otros plotters o de otras impresoras de gran formato, que nos permita imprimir en plano sobre cualquier tipo de material, incluso con un cierto grosor y con una cierta textura, pero sobre todo que nos permita un control máximo sobre la impresión de color. Esto es esencial cuando trabajamos con trabajos de conservación, cuando queremos hacer el facsímil, es decir, la réplica exacta de un cuadro o de cualquier otro tipo de obra de arte. Algunos de los primeros prototipos de la impresora plana se utilizaron, por ejemplo, para imprimir reproducciones del Beato de Liébana, de la Biblioteca Nacional. Entonces, esto era una versión
en tamaño DIN A3, en tamaño reducido, pero la versión de la impresora plana que manejamos hoy día tiene pues, hasta 4 metros de largo, me parece, por 1,5 de ancho. Es, como digo, el instrumento principal con el cual controlamos la reproducción del color. Cuando realizamos un facsímil no se trata de pintarlo a mano, sino que se trata de imprimir lo que se ha capturado previamente por medios digitales. Pero una impresora como esta tiene su principal ventaja en el hecho de que se puede imprimir una imagen compuesta de diferentes capas. No se trata solo de realizar una imagen, como por ejemplo esta fotografía del fotógrafo ruso Boris Sabelev. Una fotografía como esta está impresa a partir de la combinación de 4 o 5 capas superpuestas. No se trata de imprimir con relieve, no se trata de buscar físicamente un relieve, sino que lo que buscamos con este tipo de desarrollos tecnológicos es poder aportar profundidad al color. Las fotografías de Boris Sabelev, con el cual llevamos trabajando también pues más de 20 años probablemente, lo interesante de estas imágenes es que gran parte de la información sucede en las sombras, es decir, en todo este juego de grandes zonas contrastadas, se perdería gran parte de la información con una sola impresión en una sola pasada. Es por ello que la realización de estas impresiones casi es como un proceso artesanal en sí mismo, es como ir componiendo la imagen que ha capturado el fotógrafo, pero añadiendo los matices necesarios para destacar aquellos tonos que nos interesa resaltar, de manera que toda la información presente en las zonas de sombra se amplíe el rango lo más posible y resulten visibles. Es por ello que el desarrollo de la máquina que hace posible las imágenes y el propio desarrollo del proyecto de impresión de esta serie de fotografías van de la mano. No se ha hecho uno al margen del otro, sino que la creación de la técnica que lo hace posible va ligado al propio proyecto artístico que se está buscando realizar, ¿no? Todas estas impresiones están realizadas en Factum Arte en colaboración con el artista, es decir, el artista venía y pasaba temporadas trabajando con los impresores en Factum. Y, por ejemplo, esta serie de imágenes en color están impresas sobre plancha de aluminio con una cobertura de gesso sobre la cual se aplica el pigmento. Boris Sabelev es quizá uno de los artistas más interesantes con los que trabajamos. Si lo que buscamos es imprimir color, pero con cierto relieve, y aquí ya sí que me estoy refiriendo a relieve físico, en este caso contamos con otro tipo de impresoras en 3D que permiten al mismo tiempo imprimir con color. No se trata de una creación nuestra, sino que en este caso lo que hemos hecho es pues, trabajar con Canon, con los cuales sí que han producido este tipo de impresora que permite, como digo, producir al mismo tiempo relieve hasta un máximo, digamos, de 5 milímetros y color al mismo tiempo. Trabajamos, por supuesto, con impresión en 3D, tecnología de fabricación aditiva, principalmente con estereolitografía y otras técnicas. En Factum contamos con máquinas, digamos, de tamaño reducido para nuestros primeros prototipos y para piezas más pequeñas, pero cuando queremos acudir a creaciones de mayor tamaño, lo hacemos pues bueno, trabajando con empresas fuera de Factum, ¿no? Eso en cuanto a un ejemplo de tecnologías con las cuales podemos reproducir color, o reproducir forma, o reproducir textura. En cuanto a la captura, también hemos creado desarrollos como, por ejemplo, el Veronica Scanner, que es un sistema de fotogrametría en el cual todo el desarrollo de hardware y software ha sido creado en Factum Arte, todo el sistema fotográfico, de iluminación, etcétera, dirigido a un único objetivo, que es documentar en 3D bustos, es decir, poder escanear la cabeza o digamos, el busto de una persona con el objetivo de crear una reproducción en 3D, no solo intentando recrear la forma, sino también la textura, es decir, hasta los poros de la piel, hasta todo lo que tiene que ver con aquello que hace único esa superficie y que lo diferencia de otro tipo de pieles, ¿no? Hemos creado desarrollos en base a la captura de documentos planos, en este caso ya no hablamos de fotografía o de fotogrametría en 3 dimensiones, sino de fotografía en 2 dimensiones, centrándonos en el color. Uno de los últimos desarrollos es precisamente para esta idea de capturar objetos
en lo que sería 2,5 dimensiones, es decir, a medio camino entre el 2D y el 3D, como es el escáner Selene, que nos está dando unos resultados a la hora de documentar el relieve en muy alta resolución. Y, por supuesto, el escáner Lúcida, que es el desarrollo creado junto con el artista e ingeniero Manuel Franquelo para documentar la superficie de los cuadros y otros objetos de bajo relieve. Manuel Franquelo, él es uno de los colaboradores de Factum Arte desde el principio, prácticamente uno de los fundadores. Él es artista, pero también es ingeniero, y él es artista hiperrealista, es decir, su interés ha sido muchas veces cómo reproducir y cómo representar la realidad, ¿no? Entonces, en cierto modo tiene sentido que su colaboración, una de las principales colaboraciones con Franquelo, haya sido la creación de un escáner 3D específico para la superficie de los cuadros que nos permita documentar el relieve a la máxima resolución posible. Estas son imágenes del escáner Lúcida, trabajando aquí en el Museo del Prado en colaboración con el Departamento de Restauración, con el Departamento de Conservación de Pintura, y tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos para documentar la superficie de la Anunciación de Fra Angelico justo después del proceso de restauración. A modo de ejemplo, el tipo de información que se obtiene con el escáner 3D es precisamente este tipo de información, aquello que nos permite comprender y visualizar la textura de una obra de arte sin tener la distracción del color. Es algo que puede sonar un poco, al menos ridículo, ¿no?, en cuanto a la hora de enfrentarnos a una pintura, ¿no? Pero es que muchas veces la posibilidad de observar la cualidad tridimensional de una pintura sin la capa de color, que es lo que permite un escáner como este, te da muchísima información en cuanto a la propia técnica que ha utilizado el artista, los posibles juegos y diferentes niveles que haya podido incluir en el mínimo grosor del que se compone esta tabla, por ejemplo, y por supuesto te permite conocer los distintos elementos que han condicionado el aspecto que tiene actualmente una obra de arte, debido al paso del tiempo y a su propio proceso de conservación. El escáner Lúcida tiene además uno de los trabajos laterales, o digamos esta idea de pensamiento lateral, ¿no?, o de relaciones inesperadas que suceden en Factum, tuvo su expresión en el año 2011 en una exposición sobre tapices que creamos para la Fundación Giorgio Chini en Venecia, la exposición Penelope's Labor. Esta exposición, comisariada por Adam Lowe junto con Jerry Broughton, lo que hacía era reunir una serie de tapices creados por artistas contemporáneos, como Grayson Perry, Mark Quinn, etc., reunidos junto con tapices históricos, junto con algunos de los más importantes tapices, en este caso pertenecientes a la colección de la Fundación Chini en Venecia, tapices flamencos de finales del siglo XV, por ejemplo, ¿no? Estos tapices contemporáneos fueron creados en Factum Arte. No disponemos nosotros de los telares necesarios para hacerlo, pero el tratamiento de la imagen necesario para enviar la información a los telares electrónicos fue realizado en Factum en colaboración con cada uno de los artistas. Por ejemplo, en la imagen se puede ver una alfombra que pertenece a una serie de Carlos Garaycoa, en la cual nosotros realizamos todo el proceso desde la captura de las imágenes, en este caso imágenes de pavimentos urbanos en la ciudad de La Habana, y lo que se ve en esta imagen es la recreación o la rematerialización de estas imágenes fotográficas en soporte textil, en este caso en soporte de una alfombra o de un tapiz. Incluso esas sombras que están plasmadas en el tapiz, esa figura humana y ese pilar, ¿no?, que arroja la sombra sobre el pavimento, es parte de la propia imagen, es parte del propio tapiz. Uno de los tapices que formaban parte de esta exposición es precisamente una creación de Manuel Franquelo, la persona responsable del escáner Lúcida, que se estaba desarrollando al mismo tiempo, allá por el año 2011, ¿no? Entonces, este tapiz lo que contaba eran una serie de elementos que fueron necesarios para el propio desarrollo del escáner. Estamos hablando de las fórmulas o la serie de diagramas, esquemas que fueron necesarios, ¿no? Se trata de un tapiz tejido por las dos caras, es decir, no un tapiz unido junto al otro, ¿no?, sino que directamente al mismo tiempo tejido por una cara y por la contraria,
Y estos son algunos detalles pues, del tipo de información que mostraba este tapiz, ¿no? Directamente los esquemas y los documentos de trabajo de Franquelo a la hora de crear el propio escáner Lúcida. De alguna manera, para cerrar este círculo, este mismo año, en 2022, hemos vuelto a la Fundación Chini en Venecia, con la cual colaboramos frecuentemente, para digitalizar con el escáner Lúcida, para digitalizar la superficie de uno de los tapices históricos que estuvieron expuestos en la exposición de hace ya 10 años, ¿no? Algunos detalles de la información que hemos obtenido, y en este caso ya se trata de un trabajo puramente de conservación y de documentación de un objeto histórico, de un objeto artístico, lo que nos permite es observar, como digo, el tapiz con color y sin el color, de manera que la propia textura de los hilos, ¿no?, de la seda, lo que se ha perdido de los hilos de oro, toda esta información queda registrado y sobre todo aporta la posibilidad de medir y de visualizar el tejido como nunca antes había sido posible, ¿no? Se puede apreciar el tapiz completo, por ejemplo, una vez despojado de la capa de color, atendiendo únicamente a sus cualidades de textura, sus cualidades de forma y textura, mediante renders o visualizaciones como esta, ¿no? Algunos de los otros tapices que creamos para esta exposición, como para Lara Baladi, Craig y Horsfield, cada uno tenía una textura diferente. Fueron realizados de manera que las imágenes contenían en sí mismas información para que el resultado del tejido tuviera ciertos cambios y ciertos juegos de textura, ¿no? Como también ocurría con la serie de tapices que creamos para el artista Mark Quinn. Con Mark Quinn hemos trabajado también en multitud de proyectos de todo tipo, pintura, escultura o textil, como en estos ejemplos, y siempre se trata, o la mayor parte de las veces suele ser, en torno a revisiones de las formas naturales, ¿no? Siempre suele ser la idea de jugar con formas naturales, como nos plantea el artista, para llevarlas quizá a nuevos materiales, a nuevos medios, ¿no? Una de las impresiones 3D más grandes, de mayor tamaño, que hemos realizado fue hecha en el estudio belga Materialize, con el que trabajamos constantemente, como digo, para trabajos de impresión 3D que no podemos realizar en nuestros propios talleres en Madrid, ¿no? Cuando Mark Quinn nos planteó la posibilidad de digitalizar o de escanear en 3D una serie de conchas marinas, una serie de conchas reales que había él seleccionado del Museo de Historia Natural de Londres, lo que hicimos fue seguir un proceso de digitalización, es decir, de desmaterializar el objeto original, convertirlo en archivos virtuales, para luego manipularlo virtualmente, manipularlo digitalmente en términos de ampliarlo de escala, realizar las adaptaciones necesarias para convertir estos pequeños elementos naturales en auténticas esculturas casi de escala monumental, que son esta serie pues, de esculturas en bronce de más de 3 metros de alto, que fueron creadas, como digo, a partir de la digitalización de elementos originales, de elementos naturales, que nos envió el artista. Esta serie de piezas, para que la realización sea un éxito, depende sobre todo de que la captura del escaneado tridimensional haya sido a la máxima resolución posible. De manera que cuando uno amplía de escala el modelo 3D original, no se pierda información, no se pierda el carácter de la textura, ¿no? Volvemos una vez más a esta idea del juego entre forma y textura. Si se digitaliza a una resolución que no es suficiente, lo que se obtiene es un carácter superficial que no es convincente y que no cuenta toda la complejidad del objeto original y que, por tanto, no permite cumplir su cometido, ¿no? Esta serie de obras de Mark Quinn han estado expuestas pues, en diferentes contextos. Uno de los más interesantes es cuando se expusieron en la isla de San Giorgio, en Venecia, que es la sede de la Fundación Giorgio Chini, a la que me refería anteriormente, y se dispusieron las esculturas pues, en el exterior, casi como si hubieran sido depositadas ahí por la marea, ¿no? Al descender la marea, como si se hubieran quedado pues, una serie de monstruos marinos, ¿no? Quizá como pues bueno, como una idea de que al bajar la marea permite dejar visible lo que había en el fondo marino, ¿no? Con Venecia trabajamos constantemente y es precisamente esta idea de
carácter dinámico de la ciudad en contacto con el agua, la que nos interesa particularmente, ¿no? Uno de los trabajos que hemos ideado para formar parte de la ciudad de Venecia lo llamamos terraforming, y en este caso no se trataba de un encargo para ningún artista en concreto, sino que es más bien una producción propia, en este caso pues, de Adam Lowe junto con Jerry Broughton, que es un historiador de arte y además cartógrafo. Lo que planteamos con el proyecto terraforming es realizar el relieve del planeta Tierra, el relieve del mapa del mundo, incluyendo tanto la información topográfica de los continentes como la información batimétrica del fondo marino. Lo que creábamos al final era una especie de paisaje lunar muy poco reconocible, pero que podría llegar a ser una instalación en la cual se pudiera ir bombeando agua hasta que se pudiera completar, hasta que se pudiera alcanzar el nivel actual del agua, y entonces los países y los continentes pasan a ser más reconocibles, ¿no? Y quizá con esta idea de jugar no solo con el espacio y con el relieve, sino también con el tiempo, pues a lo largo de un periodo de quizá, pues a lo largo de un día, poder completar la inundación de esta instalación hasta que quedara perfectamente cubierta de agua, ¿no? Puede ser una reflexión sobre el cambio climático, puede ser una reflexión sobre diferentes asuntos, ¿no? Lo que propusimos en su momento es que una instalación como terraforming pudiera tener el tamaño de un campo de fútbol, pudiera ser casi una instalación de paisaje, y el único espacio en Venecia que realmente permitiría alojar un campo de fútbol es, una vez más, en la isla de San Giorgio, en Venecia, ¿no? Este planteamiento nunca se ha llegado a realizar completamente, pero sí que intentamos fabricar cómo podría ser un metro cuadrado de esta instalación de paisaje, cómo podría ser a escala real un sector de 1 metro cuadrado realizado, pues en este caso, con píxeles de alabastro. Esto se realizó en nuestros talleres, como digo, totalmente descontextualizado porque no se entendería a no ser que se viera completo con el resto del mapa y sobre todo si se viera desde una cierta distancia, ¿no? El caso es que nos permitió testear algunas de estas ideas. Lo que sí realizamos fue una maqueta a escala, una instalación de 4 por 2 metros que sí funcionaba de esta manera. Un relieve fresado, en este caso en resina de poliuretano, y con un sistema de bombeado que permitiera inundar y vaciar de agua a intervalos de tiempo determinados, ¿no? La idea de representar en un plano la esfera terrestre es en sí mismo un asunto de interés, porque estamos tan acostumbrados a visualizar un mapa mundi de esta manera que en realidad muchas veces no caemos en la cuenta de que se trata de una elección, o sea, se trata de básicamente una decisión en la cual hay que elegir qué zonas de la esfera quieres sacrificar o qué zonas quieres distorsionar más para poder adaptar la forma esférica a un plano. La proyección cilíndrica, con el norte arriba y el sur abajo, es la que vemos habitualmente en la mayor parte de los mapas, y lo que sucede con este tipo de proyección es que el polo norte y el polo sur acaban estando distorsionados hasta el infinito, ocupando todo lo que es la parte baja del mapa, ¿no? Nosotros quisimos probar otro tipo de proyección, en la cual la mayor parte de la distorsión se aplicara sobre las zonas de mayor masa de agua, de manera que, en teoría, la representación de las zonas de tierra podía ser incluso más correcta o más correspondería con mayor precisión a la propia forma de los continentes, ¿no? Permite, por ejemplo, a la derecha de la pantalla, ver la Antártida en relación a Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es algo que no estamos acostumbrados a ver de esa manera. Este relieve, como digo, lo intentamos reproducir en diferentes escalas, con diferentes materiales, ¿no? Y también intentamos probar diferentes proyecciones. Como digo, siempre buscando o siempre teniendo que tomar la decisión de qué zonas de la esfera íbamos a distorsionar con más intensidad, ¿no? Y lo que hicimos en cada caso fue fresar, es decir, desbastar a partir de un bloque de material todo el material sobrante hasta quedarnos con la superficie y con la textura final que estábamos buscando. Este tipo de reproducciones de relieve no se realizan a mano, obviamente, sino que recurrimos a fresadoras CNC que nos permiten pues,
eliminar, como digo, el material sobrante, en este caso de un bloque de escayola, hasta quedarnos con el relieve deseado. Lo que hicimos además fue partir de un bloque de escayola en el cual ya tuviera incorporado un gradiente de escala de grises desde el blanco en la parte de arriba hasta el más oscuro en la parte de abajo, de manera que la profundidad a la que llegábamos con el fresado correspondiera también a un nivel tonal en la escala de grises. Esto es lo que veis ahora mismo en la imagen, con estas imágenes de las diferentes proyecciones que estuvimos probando, ¿no? Esta idea del tono y relieve, de jugar con el tono y su relación con el relieve, es una de nuestras obsesiones y la aplicamos realmente a diferentes proyectos en mayor o menor grado, ¿no? Y esta idea, en realidad, no es mucho más sofisticada que lo que puede verse en un juguete como este, el típico juguete que a lo mejor viene en una caja de cereales, ¿no? Al ser un material translúcido, y dependiendo del propio grosor del material, cuando se retroilumina, aparece una imagen que cuando la luz desaparece, lo que queda es algo mucho más abstracto y mucho menos reconocible. Es gracias al juego que produce los diferentes grosores del material lo que permite dejar pasar la luz con mayor o menor intensidad y eso crea una imagen. Estamos pasando de un objeto en relieve a la posibilidad de crear una imagen gracias a la retroiluminación. Con la artista Marina Abramović hemos explorado este tipo de conceptos, la relación entre tono y relieve, y es el fruto de años de diálogo y colaboración con Marina Abramović, porque cuando empezamos a trabajar con ella lo que nos planteaba era cómo podríamos crear una serie de obras basadas, por supuesto, en su figura, en su cuerpo, ¿no? Al fin y al cabo, Marina Abramović, como artista de performance que es, o artista de obra efímera, ¿no? Por definición, es el cuerpo el propio vehículo de expresión de su arte y es también el tema de su arte, ¿no? Y es por ello que lo que nos planteaba era, de alguna manera, crear una serie de obras que fueran al mismo tiempo permanentes y que fueran al mismo tiempo efímeras o etéreas. Jugando con una serie de retratos, una serie de imágenes en blanco y negro o en escala de grises, para ser más exactos, lo que planteamos fue una traducción directa de estas imágenes tonales a niveles de profundidad en el fresado, trabajando con bloques de alabastro, que es una piedra con cierta cualidad translúcida. Lo que conseguimos fue, como digo, una traslación lo más directa posible entre los tonos de la imagen y los niveles de profundidad en el relieve de la piedra. De manera que lo que se consigue son efectos como este. Son la aparición de la imagen de Marina siempre y cuando exista una luz que ilumina la piedra por la parte de atrás y siempre y cuando el espectador esté posicionado en un lugar muy concreto de la sala desde un punto de vista muy concreto. Cuando la luz desaparece o cuando el espectador se desplaza hacia un lateral, la imagen de Marina desaparece y lo que queda es una especie de paisaje completamente abstracto, orgánico, que no es más que el propio tallado de la piedra completamente ajeno a la forma de Marina Abramović. Han sido varias las ediciones que hemos realizado de este tipo de trabajo, de esta colaboración. Son diferentes las exploraciones en cuanto a el tipo de imagen, el tipo de material, ¿no? Una de las principales series fueron, como se puede ver ahora mismo en pantalla, diferentes escenas, diferentes retratos de Marina Abramović fresados en piezas de alabastro, todas con el mismo tamaño, con la misma forma cuadrada regular. Se consigue de esta manera un poco la idea que buscaba o lo que nos pedía el artista en este caso, que es un objeto permanente y con el carácter además monumental y casi sagrado, ¿no? De la piedra, del alabastro en concreto, ¿no? Pero al mismo tiempo algo etéreo. Es una imagen que, como decía, desaparece cuando desaparece la luz y que solo se hace evidente desde una posición
muy concreta de observación. Los últimos ensayos que estamos haciendo en torno a esta serie de trabajos incluyen además una relación mucho más casual o, digamos, inesperada o incierta con el propio material del alabastro. Estamos dejando que sea la propia beta del material la que interfiera en la propia imagen y que sean elementos mucho más casuales, mucho más orgánicos y de alguna forma mucho más únicos los que completan esta idea, ¿no? Entonces son trabajos en proceso, seguiremos colaborando con la artista para llegar incluso a efectos mucho más extremos, ¿no? Pero el concepto es en sí mismo bastante elemental, es la relación directa entre una imagen tonal, una imagen con tonos de grises y los diferentes niveles de profundidad. Al fin y al cabo estamos hablando de una técnica muy concreta que es el fresado o el mecanizado de bloques de piedra. Se trata, evidentemente, de lo que podría considerarse una técnica opuesta a la impresión 3D. No se trata de una fabricación aditiva en la cual estamos añadiendo únicamente el material que necesitamos para componer una forma, sino que lo que hacemos es eliminar el material sobrante del bloque de piedra original hasta quedarnos con la forma y la textura que buscamos. En un proyecto completamente diferente y con ambiciones muy diferentes, esta serie de creaciones de nuevas formas y nuevas texturas, en colaboración con la arquitecta Charlotte Skene Catling, lo que nos está llevando es a explorar la capacidad de las formas naturales, formas como corales o otro tipo de elementos, digamos, de inspiración vegetal o animal, para formar parte de patrones que puedan acabar siendo parte de arquitecturas, es decir, que puedan ser prácticamente de escala arquitectónica y que puedan llegar a formar parte de fachadas de edificios o de elementos de escala casi urbana, ¿no? Todo este tipo de formas, estos son visualizaciones en 3D, renderizados, que hemos realizado en Factum Arte, a medio camino entre el modelado en 3 dimensiones, con software, por ejemplo, ZBrush, que es un software utilizado para modelado orgánico, en combinación con el escaneado tridimensional de formas existentes, es decir, de corales reales y de otro tipo de elementos, ¿no? Una vez que tenemos estos modelados en 3 dimensiones, se pueden enviar los comandos para que el movimiento de la fresa desbaste la piedra, elimine el material sobrante hasta quedarnos con la forma y la textura que estamos buscando. Esta serie de elementos, que son piedras pues a lo mejor de 2 metros de largo, piedra caliza, lo que muestran son esta serie de ensayos de diferentes formas. Algunas recuerdan pues, a la rosa del desierto, ¿no? En otros casos son más abstractos, en otros casos, pues, como digo, son más referencias a corales, ¿no? Entonces, son prácticamente como ensayos de prueba y error hasta ver cuál es el tipo de forma en la cual tanto nosotros como el artista, en este caso, nos quedamos satisfechos con lo que estamos buscando, ¿no? No deja de ser algo que también depende de la luz. Obviamente, una luz rasante incidirá de manera diferente que una luz más frontal, ¿no? Pero en todo caso, permitiría dotar a la arquitectura de algo completamente opuesto a lo que suele ser habitual en el cerramiento de los edificios, ¿no? Que se suele tender a materiales perfectamente satinados que de alguna manera reflejan la imagen o no invitan a adentrarse en el propio material, sino que más bien buscan ese efecto rebote, ¿no? Que la luz se refleje, que la imagen se refleje, ¿no? En este caso buscamos prácticamente lo contrario, absorber la luz, crear un nuevo nivel de interés dentro de estas propias texturas. Una de estas texturas, en realidad, no proviene de estas formas naturales, se trata de un detalle del escaneado en 3 dimensiones de un lienzo que realizamos aquí en el Museo del Prado, que es un detalle muy pequeñito de los craquelados de un cuadro de Goya, del cual comentaré hacia el final de la presentación con un poco más de detalle. Estos trabajos
que, como digo, dependen de una técnica muy específica, que es el mecanizado de la piedra, tuvieron su origen en realidad en una colaboración con la artista americana Jenny Holzer, en la cual se basaba precisamente en las capacidades de la piedra para transmitir contenido textual, es decir, a partir del escaneado en 3D de una serie de objetos y de piezas originales, en este caso pues una tablilla de arcilla que se encuentra en Berlín, y que contiene texto en cuneiforme, lo que nos planteaba la artista era la posibilidad de digitalizar en 3 dimensiones estos textos, con el objetivo de poder ampliarlo de escala, en este caso unas 50 veces, para que pudiera formar parte de una instalación que estaba preparando la artista Jenny Holzer, también de escala arquitectónica. Una vez más, la resolución, el nivel de detalle con el cual capturamos el original es esencial para que cuando ampliamos algo de escala tantas veces no se pierda el carácter del original, ¿no? El resultado, como digo, es una serie de unos aplacados de piedra que contenían reproducciones de estos textos en cuneiforme, pero formando parte de elementos arquitectónicos, en concreto formando parte del edificio del nuevo Museo del Louvre en Abu Dhabi, creado por Jean Nouvel. Estos son detalles del acabado de esta serie de ensamblajes, ¿no?, de piedras que fueron pues, creadas en Factum Arte en colaboración con la artista y en un proceso en el cual, desde la digitalización del objeto original hasta el tratamiento digital y la propia producción de la piedra y el propio trabajo de ingeniería necesario para que formara parte del edificio, fue llevado a cabo por diferentes departamentos de Factum Arte. Esta instalación no contaba solo con este texto en cuneiforme, sino que el artista seleccionó además un texto en francés y un texto en árabe, proveniente de diferentes documentos históricos. En concreto, el texto en francés fue igualmente escaneado en 3 dimensiones y provenía de uno de los documentos que se encuentran en la Biblioteca Nacional en Burdeos y que se trata de los ensayos de Montaigne, en los cuales además se contaba con propias anotaciones manuscritas del propio Michel de Montaigne. Entonces, una vez más, partiendo de la documentación de un objeto original, se puede, mediante diferentes manipulaciones digitales, llegar a rematerializarlo en un material completamente diferente, a una escala completamente ajena al objeto inicial. Este tipo de obras, además, tienen un componente que permiten, de hecho, el propio escaneado y la propia digitalización del objeto original es en sí mismo algo valioso para la propia conservación del original, puesto que los archivos digitales, que siempre pertenecen y siempre se entregan a la institución que posee la pieza original, pueden contribuir a su conocimiento, a su conservación y a su difusión, ¿no? Entonces es casi como una idea en la cual todos los elementos, todos los agentes que intervienen obtienen algún beneficio. No solo es la posibilidad de crear una nueva pieza de arte, sino que en paralelo estás contribuyendo a la documentación del objeto original. El artista Elan Natsui es conocido por piezas como esta. En este caso no la hemos realizado nosotros, la pongo únicamente como referencia del tipo de obras por las cuales es conocido este artista, ¿no? Es una especie de cortinas, una especie de textiles que realiza, uniendo elementos muy concretos. En este caso lo que hace Elan Natsui es, utilizando tapones y collarines metálicos de botellas de licor, se pueden aplanar, coser entre sí, y eso es el material en el cual compone esta especie de cortinas, ¿no? Esta especie de tejidos con este brillo y esta materialidad tan especial, ¿no? Pueden tener múltiples escalas y múltiples tamaños. Esta imagen, por ejemplo, es de una instalación que realizó cubriendo gran parte de la fachada del Palacio Fortuny en Venecia, ¿no? Estas son escenas de un vídeo que se creó contando el proceso.
Lo interesante de su trabajo es que nosotros hemos podido participar de manera lateral, trabajando precisamente con el subproducto, o digamos con el residuo del proceso que el artista realiza para crear sus famosas obras, ¿no? En su taller en Nigeria, el artista de la Natsui es ganés, pero su taller está en Nigeria, los técnicos de su estudio se dedican durante horas a separar cada uno de estos collarines de las botellas, cada uno de los tapones metálicos, aplanarlos, presionando sobre la mesa, sobre la superficie de la mesa, y además perforándolos para poder coserlos entre sí, ¿no? El resultado de ese trabajo de horas y en definitiva de años es que la superficie de estas mesas, de estos bancos de trabajo, acaban siendo perforadas, se acaban llevando en su propia superficie el testigo de este proceso manual y casi obsesivo, ¿no? En el año 2016, el Anatsui nos trajo una serie de estas mesas, de estas tablas sobre las cuales su equipo había estado trabajando, ¿no? Con el objetivo de ver si podíamos, a su vez, a partir de este testigo de sus procesos, crear un nuevo proceso y crear tal vez nuevas obras de arte a partir de estas superficies. Esta es, por ejemplo, una de las mesas redondas que nos propuso para trabajar y en las cuales se puede ver pues, esta textura producida por años de perforación y trabajo directamente sobre la superficie. Utilizando el escáner Lúcida, lo que hicimos fue digitalizar en 3 dimensiones estas mesas y estas tablas, en realidad utilizando el mismo tipo de escaneado que empleamos aquí en el Prado para la tabla de Frangélico. No deja de ser la manera más eficaz de documentar una textura de punzonados o una textura en la cual el propio relieve superficial es esencial para caracterizar el objeto. A partir de esta información en 3D pudimos fresar la textura en planchas de aluminio, con la cual crear planchas de grabado. Entonces se pudieron crear nuevas impresiones con diferentes colores, pero siempre manteniendo la propia textura del original, en colaboración con el artista, siguiendo un poco sus indicaciones y guiándonos por su propio juicio, ¿no? Pudimos reelaborar estas mesas, estas tablas sobre las cuales se habían producido sus famosas cortinas, pero dando lugar a otro nuevo tipo de obras, en este caso impresiones, nuevas impresiones sobre papel, tanto en blanco y negro como en color, que llevaban en sí mismo el testigo del propio proceso con el que había creado su otra serie de obras. Entonces, creo que es uno de los mejores ejemplos en cuanto a la manera de trabajar de Factum. Muchas veces la idea surge en el propio momento del proceso, ¿no? Cuando empezamos un trabajo como este, no sabemos cómo va a terminar, pero sí que podemos entender que si un objeto es en sí mismo interesante, puede ser digno de escanear y digno de trabajar con él para ver cuál es el resultado posible que se puede alcanzar, ¿no? La idea de fresar sobre metal, que es uno de los procesos más interesantes, es en teoría el mismo tipo de técnica que cuando fresamos sobre piedra, pero el mecanizado en este caso es más de precisión. Ya no estamos hablando únicamente de crear una forma y un relieve, sino de poder trazar líneas de manera muy precisa. Siguiendo con el tipo de trabajos en los cuales el origen está en la documentación de un documento histórico o de un objeto que forma parte del patrimonio cultural, cuando estuvimos trabajando con el mapa de Al-Idrisi, precisamente lo que buscábamos era poder aunar al mismo tiempo un trabajo de arte contemporáneo con un trabajo de conservación histórica. El mapa de Al-Idrisi es una creación del siglo XII. El cartógrafo Al-Idrisi creó en Sicilia un mapa mundi que fue de los más sofisticados de su tiempo, en el cual se pudo representar el mundo conocido entonces. Es un mapa en el cual el sur está arriba y la Meca en el centro, ¿no? Entonces, lo que se conserva de este mapa, en realidad, son copias realizadas más bien en el siglo XV o siglo XVI. Una de las más importantes está en la Biblioteca Bodleian, en Oxford, y tuvimos acceso a poder digitalizar este libro compuesto de 70 páginas, que no dejan de ser 70 sectores que forman parte de este mapa mundi, y poder documentarlo fotográficamente en alta resolución.
Esta información, como vengo explicando, es en sí misma valiosa e interesante para la biblioteca que custodia el original, pues le permite acceder a un nivel de estudio mucho más profundo gracias a la tecnología en alta resolución. Pero nosotros quisimos, a partir de esta información, modificar y alterar los datos que habíamos obtenido, buscando recrear esta forma en un formato circular, en un formato de disco. En un momento concreto de la historia existió realmente, lo que pasa es que hoy día está perdido, existió una versión del Mapamundi de Al-Idrisi grabado sobre un disco de plata de unos 2 metros de diámetro. Hemos querido, por tanto, ver si era posible, con la tecnología existente en el siglo XXI, poder recrear o poder reconstruir este objeto que, como digo, está perdido para siempre, pero poder crear a partir de la documentación de los mapas que obtuvimos en Oxford una reconstrucción de lo que a nuestro juicio hubiera sido este disco de plata perdido para siempre en la historia, ¿no? Para ello fue necesario, partiendo de la documentación fotográfica, realizar un trabajo de manipulación digital para vectorizar todas las líneas que formaban parte del mapa y que pudieran ser transferidas mediante el software necesario a la fresa, al mecanizado, que pudiera trazar estos surcos directamente sobre planchas de plata. Las planchas están fijadas sobre el soporte, de manera que no se muevan cuando la punta de la fresa está actuando sobre el material, pero al mismo tiempo permiten cierto movimiento, de manera que en las zonas en las cuales no se ha incidido con el mecanizado, pues se puedan abombar ligeramente y crear con ello una forma un poco más interesante que no únicamente el plano, ¿no? Fueron creadas, por tanto, una serie de planchas en plata que al unirlas todas juntas, aparte de unas pruebas en cobre, etcétera, ¿no? Pero el resultado final fue la unión de diferentes planchas de plata, dando lugar a una nueva edición, una nueva reinterpretación o reconstrucción del Mapamundi de Al-Idrisi en un formato circular, según interpretamos que podría haber sido en su momento. No se trata de un facsímil, puesto que el original no existe, ni tampoco no es una copia de ningún conocido, ¿no? Es básicamente una reconstrucción en base a fuentes históricas y en base, sobre todo, a la documentación de una de las copias más antiguas existentes del Mapamundi. En esta imagen, además, en nuestros talleres de Factum se puede ver el mapa entre una sección del facsímil de la tumba de Tutankamón a un lado y, por otro lado, la réplica que hicimos del Pasmo de Sicilia, una obra que existe aquí en el Prado de Rafael. Este tipo de asociaciones suceden habitualmente cuando uno pues, se las encuentra de manera inesperada en los talleres de Factum. El Mapamundi de Al-Idrisi se realizaron unas pocas ediciones, formó parte de una serie de exposiciones y de alguna manera viene a documentar la importancia que para nosotros tiene la cartografía, esta idea de mapear un mapa, ¿no? O de crear nuevos mapas a partir de información existente. Nuestra afición o casi obsesión por los mapas nos ha llevado a buscar trabajar con este tipo de objetos la mayor parte del tiempo, ¿no? El Mapamundi, conocido como el mapa turquesca, que se encuentra en Venecia, en la Biblioteca Marchiana, es un ejemplo muy interesante de elementos que sobreviven de mapas históricos. En este caso, lo que sobrevive o lo que nos ha llegado a nuestros días son las 6 planchas con las cuales en su día se imprimió este mapa tan importante, que es en sí mismo un mapamundi que narra o que recoge información valiosa en cuanto a intercambios comerciales entre la Venecia de entonces y el Imperio Otomano. Como digo, lo que queda son las planchas de impresión. Lo que hicimos fue digitalizar su superficie, empleando el escáner 3D Lúcida, de manera que pudiéramos, por un lado, tener un registro de su estado de conservación actual, de manera que si el día de mañana le ocurriera alguna cosa al objeto original, sufriera algún cambio, alguna modificación, algún deterioro, siempre podríamos volver a esta documentación objetiva y poder entender cuál era
su estado en el momento del escaneado. Pero además, una vez que tuvimos procesada la información digital, llevamos a cabo un proceso de restauración digital. Y esto es un concepto cada vez más interesante gracias a que las tecnologías de hoy lo permiten. Básicamente se trata de realizar trabajos de restauración al margen del original, sin tocar el objeto original, empleando técnicas de procesado de imagen o, en este caso, manipulando directamente los modelos tridimensionales, intentando llevar a cabo prácticamente el mismo tipo de operaciones que un restaurador llevaría en el original, por ejemplo, para reunificar dos fragmentos que están separados o que están agrietados, pero siempre teniendo la gran ventaja de que no estamos manipulando en ningún caso el original. Son operaciones en las cuales nuestros técnicos en procesamiento digital siempre se apoyan en diálogos y en conversaciones con los auténticos expertos, ¿no? Los historiadores o los conservadores en este caso, ¿no? Pero la ventaja de la restauración digital es que permite plantear no una, sino múltiples hipótesis de restauración, porque, como digo, lo estamos haciendo al margen del original y sin alterar para siempre su estado material. Realizamos una reproducción de estas planchas de manera que pudiéramos, a su vez, crear nuevas impresiones y crear nuevos originales. Y, en concreto, nos dimos cuenta que para poder reproducir estos textos con la mayor precisión posible, era necesario no solo recurrir al fresado, que es la técnica que he estado mostrando en los anteriores trabajos, sino también a nuevas técnicas de impresión 3D o de impresión elevada, que son pues, estas nuevas tecnologías que cada vez más estamos empleando para trabajos de reproducción de pintura o de elementos de bajo relieve y que nos permiten un mayor control sobre el acabado superficial del relieve. Una vez restaurado digitalmente, estas nuevas planchas de impresión, que irónicamente están creadas con una mezcla de tinta y resina, se van a poder después aplicar para crear, aplicando tinta, nuevos originales para crear un nuevo mapa, como hicimos recientemente, ¿no? Son nuevos originales que se crean gracias a que la tecnología digital sin contacto permite cualquier tipo de manipulación y cualquier tipo de hipótesis, siempre de manera ajena a la manipulación del original. Finalmente, quería mostrar este último proyecto en el cual lo que de alguna manera reúne un poco un compendio de los diferentes trabajos de Factum, y me estoy refiriendo a la exposición sobre la materialidad del aura que creamos en el año 2020 en Bolonia, en Italia. En esta exposición se mostraron, como se ve en esta imagen, la nueva impresión de este mapa escaneado en Venecia, ¿no? Las nuevas planchas de grabado y las nuevas planchas de impresión y la nueva edición que creamos en el siglo XXI, puesto que lo que se trataba de esta exposición, de alguna manera, era hacer un recorrido por diferentes trabajos de reproducción realizados tanto por Factum Arte como por la Fundación Factum en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, en esta exposición se mostraban no solo trabajos terminados, no solo resultados finales de diferentes proyectos, sino también un poco el making of de cómo se realizan este tipo de trabajos, tanto impresiones 3D que han dado pie a facsímiles de esculturas, diferentes bustos obtenidos gracias a este escáner Verónica que contaba al principio de la presentación, en los cuales tanto la forma como la textura de la piel viene reflejada y reproducida. Y una de las áreas más interesantes de la exposición consistía en una sala completamente en blanco, en la cual lo que mostrábamos eran reproducciones de pinturas, reproducciones de obras maestras, únicamente desde el relieve y sin reproducir el color. Entonces, pues, lo que hicimos fue recurrir a esta idea de la impresión elevada, de la impresión en 3D a la máxima precisión posible, para recrear la superficie en blanco de obras desde relieves egipcios hasta paneles renacentistas, pasando por tablas de Rubens, una obra de Van Gogh, obra de Monet. Pues bueno, una serie de ejemplos de superficies de obras de arte en las cuales lo que hicimos fue idear un sistema de luz rasante
que permitiera pintar estas obras únicamente con luces y sombras. Una vez despojado el color, la única manera que tenemos de apreciar una superficie es mediante el ángulo tangente de la luz. Pues es mediante el propio juego de luces y sombras, arrojadas y proyectadas, lo que nos permite ser conscientes y visualizar la complejidad de la superficie. El propio panel de la Anunciación de Fra Angelico, tanto el panel central como la predela, que digitalizamos en el Prado, fue posible reproducirlo únicamente en blanco, sin la recreación del color, de manera que todos estos juegos de textura y de relieves mínimos que el propio artista creó para la obra eran visibles desde una nueva interpretación. Y en concreto, y ya para finalizar, este mismo detalle de unos craquelados de una obra de Goya, que digitalizamos aquí en el Museo del Prado, fue una de las piezas elegidas para mostrar únicamente desde el relieve. Se trata de la Reina María Luisa a caballo, una obra de Francisco de Goya, que tuvimos la oportunidad de digitalizar tanto en 3 dimensiones como en color, allá por el año 2018. Los craquelados y la superficie de esta obra es realmente interesante por sí mismo, pero todo este proceso en realidad iba encaminado desde el inicio a la realización de un facsímil exacto, un facsímil en el cual pudiéramos recrear a tamaño real todas las cualidades de forma, superficie, color, etcétera, del cuadro original. Este tipo de trabajos es realmente habitual en Factum, es una de las áreas en las que nos hemos especializado principalmente, que es la recreación de una de las superficies más difíciles que existe, que es la superficie de los cuadros, tanto sea en lienzo como tabla, ¿no? Y el resultado de un trabajo como este fue la creación del facsímil de esta obra de Goya por encargo del artista Julian Schnabel. El artista Julian Schnabel nos encargó esta obra pidiendo el permiso correspondiente al Museo del Prado, con el objetivo de poder él realizar, teniendo acceso a este facsímil, poder realizar su propia interpretación. Hoy día, en el año 2022, se puede visitar, creo que es en el Centro de Arte Contemporáneo, en Málaga, una exposición de Julian Schnabel en la cual ha reinterpretado diferentes obras de arte, sobre todo de arte español, y entre ellos se encuentra su interpretación de esta obra, utilizando el facsímil realizado por Factum Arte y añadiendo, como el propio título indica, pues una marca, un gesto de pintura blanca, tal cual es la propia interpretación o lo que ha querido, en este caso, adaptar o modificar el artista. Es un trabajo que, de alguna forma, es una vuelta de tuerca más, ¿no?, en cuanto a la relación entre conservación de patrimonio y arte contemporáneo, puesto que, una vez más, los archivos digitales necesarios para crear el facsímil han sido entregados al Museo del Prado, forman parte de sus archivos para estudio, difusión, análisis, etc., ¿no? Y, sobre todo, de alguna manera, continúa la tradición del Museo del Prado de permitir a los artistas realizar copias de las obras. Es desde siempre muy habitual el ver, pues, artistas en las propias salas del Prado copiando las obras, ¿no? Entonces, pues pienso que de alguna forma se continúa esa tradición, solo que utilizando técnicas de tecnología digital actual. Muchas gracias.